Y a las 3. Muy buenos días. Estamos acá en la unidad de modelación matemática e investigación, muy contentos porque tenemos con nosotros a un gran amigo y a un gran investigador. En buena medida, UMI existe por el apoyo que, entre otros colegas, pues el doctor Gerardo Hernández Dueñas nos brindó y nos sigue brindando. Así que muchísimas gracias, doctor Gerardo, por estar acá con nosotros compartiendo de nuevo algún conocimiento, alguna experiencia de todo ese vasto trabajo que realizas en torno a, en este caso, a las dinámicas atmosféricas. Nos encontramos acá en la sede de Guatemala, pues el licenciado William Polanco, el maestro Edwin Bracamonte, la doctora Mayra Carvajal, el doctor José Argueta y todos nuestros demás colegas, pues estarán apoyándonos desde las redes sociales. Bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad que es reconfortante siempre contar con la presencia de amigos como el doctor Hernández. Dejo en uso de la palabra al licenciado William para que pueda presentarlo y luego ya pues el doctor Hernández dará un saludo para todos y dará inicio a su presentación. Licenciado Polanco. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí va a ser un gusto presentar una breve semblanza del doctor Gerardo Hernández Dueñas. Él tiene una licenciatura en matemáticas por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el grado de doctor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Michigan. Ha hecho varias estancias postdoctorales. Fue profesor Van Vleck en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison. Se unió al Instituto de Matemáticas de la UNAM desde el 2014 y es profesor titular B desde el 2015. Las principales áreas de investigación en las que él trabaja son matemáticas aplicadas a las ciencias atmosféricas, turbulencia tanto en teoría como en modelación y cómputo, análisis numérico de leyes de conservación hiperbólicas, dinámica de fluidos geofísicos y análisis semiclásico. Él ha publicado más de 20 artículos científicos y ha dirigido tesis doctorales de maestría y de licenciatura. Esta ha sido una breve semblanza. Mi estimado doctor Gerardo Hernández, bienvenidos, son tuyos los micrófonos. Hombre, pues muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto, un placer interactuar con ustedes. Quiero agradecer a la doctora Mayra Castillo, a William por la invitación y a quien esté organizando y a ustedes que están presentes por estar aquí en la charla. Bueno, sin más, voy a compartir para iniciar con la presentación. Em, Este es un trabajo en colaboración, bueno, son varias etapas. Parte del trabajo es en colaboración con Samuel Steckman y Leslie Smith de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y la última parte del proyecto, la parte estocástica y relacionado con algunos datos atmosféricos y su análisis, es en colaboración con mi estudiante de maestría, Adolfo Martínez. Eh, es, Vamos a hablar sobre modelos estocásticos en dinámica atmosférica. Y bueno, la idea principal, la motivación es estudiar inestabilidades atmosféricas y ver cómo las herramientas matemáticas nos pueden ayudar a predecir fenómenos que pueden ser pues, complicados, peligrosos para la sociedad, y tratar de entender cómo funcionan, cómo se van desarrollando para mejorar aún más pues, las predicciones futuras. Pero, ¿qué es una inestabilidad atmosférica? Es una condición de la atmósfera terrestre en la que el clima local varía considerablemente a lo largo del tiempo y la distancia, fomentando usualmente movimientos verticales que a su vez pues generan desarrollos en este caso, una nube que llega a ciertas alturas, y que todos los procesos que se involucran pues puede generar lluvias intensas, por ejemplo, ¿no? En condiciones estables, una masa de aire elevada encontrará aire circundante más frío y denso, lo que la hace propensa a seguir ascendiendo en un ciclo de retroalimentación positiva. Entonces hay un momento en donde
estas parcelas de aire alcanzan una etapa en donde ya pueden seguir ascendiendo y en ese momento podemos decir que ya se formó una inestabilidad atmosférica. Eh, los efectos de la inestabilidad atmosférica en atmósferas húmedas incluyen el desarrollo de tormentas eléctricas, como mencionaba, que sobre océanos cálidos pueden provocar ciclogénesis tropical, que se generen huracanes, por ejemplo, y turbulencia. Gerardo, perdón. Sí. No sé si estás corriendo la presentación porque solo tenemos la primera diapositiva. Ah, bueno, entonces algo falló. Lo que voy a hacer es no poner la pantalla completa. Ahí está fallando algo. Entonces, ahí Ahí- sí. sí, sí, la vemos, ahí sí. Ok, sí, entonces estaba hablando sobre estas nubes con un desarrollo vertical considerable, como hay corrientes ascendentes que hacen que la atmósfera se vuelva inestable, ¿no? Y luego estaban comenzando a platicar sobre los efectos de la inestabilidad. En atmósferas húmedas se pueden desarrollar tormentas o huracanes, por ejemplo. En atmósferas secas pueden formarse espejismos inferiores, remolinos de polvo, remolinos de vapor, remolinos de fuego. Las atmósferas estables pueden estar asociadas con llovizna, niebla, aumento en la contaminación atmosférica, que también es una consecuencia importante, negativa, en contra de la vida diaria, ¿verdad? En la que se puede involucrar todos esos procesos atmosféricos. Bueno, entonces, la dinámica de fluidos geofísicos, que es parte de mis intereses de investigación, en su sentido más amplio se refiere a la dinámica de fluidos de flujos naturales como lava, los flujos oceánicos y las atmósferas planetarias en este planeta y en otros. El modelo de la figura aquí que se muestra fue creado por el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos y ahí se muestra, por ejemplo, el desarrollo del huracán Mitch y cómo los modelos atmosféricos nos pueden ayudar a dar información más detallada de cómo está estructurado, ¿no? Las flechas que ven, pues, son vectores de viento y la superficie esta gris nos indica una superficie de temperatura potencial equivalente. Esta temperatura es una cantidad, ¿no? Es una variable que tiene una expresión que resulta ser muy útil para tratar de ver los contornos del huracán en este caso, pero también cuando la atmósfera en ciertas capas se puede volver inestable, ¿no? Entonces, eso está hecho con un modelo tridimensional muy complejo, con un montón de variables, computacionalmente muy costoso. Pero entonces, una pregunta es, ¿qué pueden hacer modelos más simples, modelos pues, simplificados, ¿no? La simplificación de esos modelos se lleva a cabo mediante eliminación de ciertos términos, suponer ciertos procesos físicos, ¿no? Reemplazar, por ejemplo, flujos turbulentos por incertidumbre, ¿no? Por ruido, en este caso, ruido estocástico. Y la pregunta es si tienen algún tipo de utilidad, ¿no? Esos modelos. Y resulta que sí, porque nos dan, aunque están simplificados, pueden ser en lugar de tridimensionales, simplemente algunas tendencias de ciertas variables, ¿no? Como reducirlos a dimensión uno en lugar de dimensión 3 pues nos pueden dar información útil estadística y además al poderlo resolver rápido se pueden resolver muchas veces y tratar de obtener predicciones desde el punto de vista probabilista para decir si ciertas cosas que se ven en el modelo complejo, tridimensional, costoso, realmente pueden estar pasando o no, si es algo que es probable o si por el contrario, pues estamos viendo algo raro, algo que probablemente esté generado porque algunos parámetros de ese modelo complejísimo que involucra un montón de procesos, pues no estén bien ajustados, ¿no? Entonces, esta información que nos dan los modelos más simplificados pueden retroalimentar al modelo más complejo y decirle, debes ajustar tus parámetros para que corrijas eso que estás haciendo, que no parece muy probable de que ocurra, y entonces mejorar así la predicción. Esto es algo que se va retroalimentando conforme va avanzando el fenómeno y la predicción misma, ¿no? Entonces, es una de las ideas, pues, detrás.
Para poder dar información útil, estadística, pues por lo general, como son modelos muy simples o relativamente más simples, pues se basan en índices y en ciertas variables que con un solo valor nos puede decir si la atmósfera es estable o qué tan estable está, ¿no? Entonces, como dice aquí, en meteorología, la inestabilidad puede describirse mediante diversos índices como el CAPE y SIN. El CAPE es la energía potencial convectiva disponible, por sus siglas en inglés se llama CAPE. Es la cantidad de energía que tendría una parcela de aire que si se elevara una cierta distancia verticalmente a través de la atmósfera. Entonces, esta cantidad, este índice es como la flotabilidad positiva de una parcela de aire y es un indicador de la inestabilidad atmosférica, lo que la hace valiosa para predecir el clima severo. Es como que la energía que tiene pues, para desarrollarse. Por otro lado, cuando una parcela de aire va subiendo en la atmósfera, al subir se expande y se enfría. Entonces, y además el ambiente a su alrededor puede estar, o sea, la parcela puede convertirse un poco más fría que su alrededor. Y eso hace que como que frene un poco el ascenso, ¿no? Es como que hay una barrera. Entonces hay otro índice que se llama SIN, inhibición convectiva, que es la flotabilidad negativa, que es lo opuesto a Kate. Entonces, esta lucha, digamos, este balance, pues nos va a dar información de cuándo se puede llegar a formar una estabilidad y con esos valores podremos obtener, por ejemplo, dependiendo de los perfiles que se tengan de humedad en la atmósfera, etcétera, y algunos otros parámetros, qué tan probable es que se forme, por ejemplo, una tormenta, ¿no? Y además de eso, en qué tiempo se estaría formando. Si el modelo tridimensional no va acorde con esa predicción, entonces podríamos empezar a dudar, ¿no? Hay algunos parámetros que hay que ajustar ahí. Entonces, esa es la forma en que estos modelos atmosféricos nos pueden ayudar a mejorar las predicciones, ¿no? Para cuando se hacen las simulaciones, hay que tener varias consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en qué escalas espaciales y temporales ocurre el fenómeno. En los modelos de escalas planetarias, las aproximaciones que le llaman cuasi geostróficas juegan un papel importante. Filtran algunas ondas rápidas el modelo, entonces eso es un tipo de simplificación. En lugar de tener un modelo con muchas variables, es con una sola y a partir de esa, la presión, se pueden reconstruir las demás si se dan las condiciones. Entonces, funciona muy bien a escalas grandes, a escalas planetarias. En mesoescalas, que es ya como de algunos cientos de kilómetros, en donde se desarrollan las tormentas y huracanes, los modelos apropiados son los que le llaman CRM, los Cloud Resolving Models, representan las bases para entender sistemas climáticos en escalas mayores, pues las nubes individuales determinan la dinámica global. En escalas espaciales, planetarias y temporales largas, como el Niño, ¿no? Que es uno de los ejemplos que vamos a ver al final de la charla, existen modelos 1D estocásticos exitosos que nos brindan información estadística útil, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso. Pues como soy matemático, voy a nada más presentar algunos detalles sobre el tipo de ecuaciones. No es una parte fundamental, pero nos va a ayudar con la notación y describiendo algunas de las variables que veremos más adelante. Entonces, en el modelo que les voy a presentar a continuación, tenemos las siguientes variables. Por un lado, tenemos la velocidad, ¿no? Sus tres componentes. La temperatura potencial, que es, hace rato mencioné la temperatura potencial equivalente. La temperatura potencial es una expresión que involucra temperatura, pero también presión y algunas constantes de gases. Eh, esa es una variable importante porque cuando la atmósfera es seca, una parcela de aire que tiene un desplazamiento diabático mantiene una temperatura potencial constante. Se vuelve entonces una invariante material. Si seguimos en un sistema lagrangiano, las partículas de fluido, la temperatura potencial permanece constante en ese sistema lagrangiano. Entonces es una variable importante. La temperatura potencial equivalente que está más abajo, por acá, involucra, esa es una representación muy simple. Hicimos unas aproximaciones lineales,
Es una expresión más complicada, pero para simplificar, ¿no? Con ese espíritu de hacerlo más simple y no más complicado, ponemos lo que calculamos esta aproximación. Entonces es una variable que involucra también la cantidad de vapor de agua que está dada por esta de aquí. Entonces, ¿cuánto vapor de agua tenemos en la atmósfera? Va a estar dado por esta cantidad QB. Entonces esa temperatura va a permanecer constante o más o menos constante incluso cuando cuando la atmósfera es húmeda y cuando hay cambios de fase. Entonces tenemos ese vapor de agua del que ya hablé un poco. También tenemos agua de nube, agua de lluvia. El agua de nube son la fase líquida, ¿no? Del agua, pero que está presente en forma de gotitas muy pequeñitas y que entonces no precipitan, no caen, ¿no? Por el contrario, cuando esas gotas ya forman, esas gotitas colisionan en un proceso que se llama microfísica de nubes, autoconversión, se colisionan, se forman las gotas más grandes, las cuales precipitan. También tenemos la P, va a ser la presión, y VT es la velocidad terminal, que es la velocidad a la cual va a caer el agua de lluvia. Entonces, no, presento aquí el modelo, es un modelo que desarrollamos en este artículo, le llamamos Minimal Models porque es como lo más simple posible que contiene turbulencia, hidrodinámica, flotabilidad, esa es la fuerza de flotabilidad. La teta tilde, la qv tilde son como que los estados base, como cuando la atmósfera está en reposo, son las variables es la cantidad de vapor de agua que va a tener la atmósfera y la temperatura potencial que va a presentar. Lo estamos poniendo como una función de z para simplificar, o sea, nada más depende mayormente en la altura, ¿no? El vapor de agua puede ser más o menos constante, no varía tanto en la dirección horizontal como varía en la vertical. En la vertical sí puede variar mucho. Cerca de la superficie puede estar muy con mucho vapor de agua y prácticamente de 10 kilómetros arriba, pues ya no hay casi vapor, ¿no? El fluido lo suponemos incompresible y luego tenemos la parte de la termodinámica que nos dice cómo la temperatura potencial equivalente va a evolucionar y cómo la humedad del agua total, que es el vapor de agua, y el agua de lluvia también van a evolucionar. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a usar más adelante para desarrollar el modelo estocástico que quiero. Este modelo se presentó en una forma preliminar en este artículo y en este otro mostró que puede formar tormentas en condiciones apropiadas, también ciclogénesis, ¿no? Formar prehuracanes, también dio resultados interesantes. Cuando se forman tormentas, ese es un corte XZ, ¿no? O sea, es la dirección como este-oeste, digamos, si se fuera propagando de este a oeste, y la altura. Vemos, esos son contornos de la temperatura potencial y contornos del agua de lluvia. Vemos que se forma una estructura inclinada, como ya se sabe. Hay una zona de temperatura baja, fría, que forza que el vapor de agua suba y condense. Y además tiene un patrón de circulación que es también muy conocido en estas tormentas. Cuando vemos en el plano XT, en el tiempo, vemos que se propaga a una velocidad adecuada, es una velocidad coherente con la velocidad por la cual se propagan las tormentas. Entonces el modelo funcionó muy bien, ¿no? Pero entonces, ahora quisiéramos ver cómo extraer de ahí algo simple, algo más simplificado todavía. Entonces vamos a utilizar lo que es la teoría de la parcela. El modelo presentado anteriormente es capaz de modelar cada nube y las interacciones con otras alrededor. Aquí estoy mostrando unos contornos bueno, aquí de este lado son aerosoles que están presentes en la atmósfera y cómo esos afectan la formación de nubes. Es agua de lluvia, son los 15 kilómetros de la troposfera y cómo van precipitando, cayendo hacia la superficie. Es un trabajo en colaboración con otro estudiante, Olmo Guerrero Medina, y entonces vamos a tomar como nubes individuales, ¿no? Entonces, para una nube individual vamos a suponer que es una parcela de aire, una región aislada, y lo que vamos a hacer es
para hacerlos en modelos unidimensionales, vamos a tomar promedios horizontales de las nubes, ¿no? De cualquier cantidad que estemos calculando, como temperatura potencial o equivalente, vapor de agua, velocidad, lo que quieran. Vamos a tomar promedios horizontales y luego promedios sobre las fronteras y vamos a tomar fluctuaciones. F' la fluctuación a partir de un promedio horizontal. Y lo que vamos a hacer es tomar la ecuación para la velocidad vertical y luego simplificarla de la siguiente manera. Tomando sus promedios, usando una presión hidrostática, llegamos a esta expresión, ¿no? Entonces, esta expresión es extraída de un modelo tridimensional. Sin embargo, al tomar ya promedios, vamos a reducirla a un modelo unidimensional en donde vamos a definir las siguientes cantidades. Z es la altura de la parcela, tiempo t, W es la velocidad vertical, y entonces empezamos a hacer algunas cosas. Por un lado, esta flotabilidad que les mostré, en donde teníamos fluctuaciones de la temperatura potencial, de tal forma de que aire caliente sube, ¿no? Hay una aceleración vertical. También teníamos fluctuaciones en el vapor de agua, o sea, si tenemos una fluctuación positiva del vapor de agua, el vapor de agua tiende a subir también. Y había un término que les puedo recordar, era menos QR, entonces cuando hay agua de lluvia hay una desaceleración del fluido por la precipitación. Entonces, esa cantidad la vamos a tomar un promedio y la vamos a expresar como una fluctuación, ya poniendo todo junto de algo que le vamos a llamar temperatura virtual. Y a este término de aquí lo vamos a linealizar, ¿no? De tal manera que sea proporcional a la W. Y entonces lo vamos a aproximar por W, por una frecuencia, que es tau, y le vamos a llamar relajación. Entonces cualquier aceleración va a tender a reducir. Si hay una aceleración, ese término actúa de manera negativa para que no acelere tanto. Y a todo esto que ven aquí le vamos a llamar flujo turbulento. Esos son productos y es lo que hace que haya incertidumbre. Entonces, en lugar o sea, no sería posible calcularlo porque no conocemos, una vez que tomamos promedios, ya no conocemos la estructura tridimensional. Entonces, no es posible calcularlo, ya abandonamos esa idea. Ya no estamos interesados en calcular toda la parte tridimensional, sino nada más la parte unidimensional. Entonces ya no nos va a ser posible calcularlo y entonces lo vamos a reemplazar por un forzamiento aleatorio, ¿no? Que va a tener una distribución normal con media cero y varianza delta t, ¿no? Entonces, pues ese es el modelo estocástico, uno de los modelos estocásticos que vamos a tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? La solución a la ecuación estocástica escalar anterior se puede entender como un problema de escape de un potencial de doble pozo que voy a explicar en un momento. Ese tipo de ecuaciones es bien conocida, ¿no? Tiene asociada una ecuación que le llaman ecuación de Fokker-Planck, que es de esta forma, en donde aquí tenemos la velocidad vertical, P es la densidad de probabilidades, ¿no? En el espacio fase, ZW. Esta pi prima, pues es una energía que vamos a definir en un momento. Aquí tenemos la relajación que apareció hace rato y esta B es la... a ver, ¿dónde está? Ah, aquí no lo apunté. Ah, sí, aquí está. Esta B es la amplitud del ruido de forzamiento aleatorio que estamos usando como flujo turbulento. ¿Ok? Bueno, entonces, resolver esta ecuación pues sería un poquito más complicado, ¿no? Pero podemos obtener ciertas conclusiones, ciertas observaciones a partir de ella. Por ejemplo, cuando una parcela alcanza una cierta altura, que le llaman el nivel de convección libre, LFC, por siglas en inglés, podemos decir que ya alcanzó una estabilidad atmosférica y se inicia la convección, pero nos gustaría ver si podemos, a partir de esta información, obtener el tiempo promedio de iniciación convectiva. Y el método de Kramer nos da fórmulas explícitas para eso. Sin embargo, cuando el modelo tridimensional está actuando, tener que resolver esta ecuación pues sería costoso. Entonces, lo que queremos es
es calcular eh, cantidades muy sencillas, directas, como un solo valor numérico, ¿no? Y a partir de ahí, pues, obtener, dar una respuesta de cuál es el tiempo promedio. Antes de pasar a eso, voy a definir entonces lo que es estas funciones que vimos en la diapositiva pasada. La pi está dada como esta integral de la fluctuación de la temperatura virtual que viene dando la fuerza de flotabilidad. Y es un potencial que va a jugar un papel importante en el análisis que vamos a dar. La energía total pues va a ser la energía cinética más esta energía potencial. Esta forma que tiene depende de los perfiles que tenemos en la atmósfera. Con valores típicos obtenemos una forma, una función de z que nos da un doble potencial, un doble pozo, perdón, que voy a mostrar en un momento. ¿No? Tiene dos mínimos locales, uno en Z0, que es un punto mínimo local, y otro en el nivel de flotamiento neutral, que está en la parte ya arriba, como a los 12 kilómetros, y un máximo local metaestable, que es un punto silla en el nivel de convección libre. Y entonces ahí ya podemos ligar qué significa sin y K, los índices que les mostré hace rato. Pues la diferencia de potencial entre el punto mínimo, el nivel de convección libre, y el punto mínimo y el nivel de flotamiento neutral nos van a dar sin y K. Entonces aquí mostramos el potencial, este doble potencial, dos mínimos y un máximo local que nos va a dar en estos contornos de energía, un doble pozo conectado por un punto metastable, por un punto silla, ¿no? Y esto lo obtuvimos a partir de los perfiles que podemos ver. Esos perfiles se obtuvieron también con algunas aproximaciones y pues nos da nos dice que el vapor de agua y el nivel de saturación de la atmósfera pues van decayendo de esta forma. Acá tenemos la temperatura virtual del ambiente en esta línea punteada. En la línea sólida es la temperatura virtual de la parcela. Y luego tenemos las temperaturas potenciales equivalentes. Todo esto nos da este doble potencial. Y este problema de escape de un doble potencial es muy conocido también, entonces hace conexión con esa teoría. Eh, en este problema de escape del doble potencial aplica lo que le llaman, bueno, se relaciona con la teoría de la parcela. Podemos encontrar más detalles en esta referencia, pero básicamente lo que nos dice es, miren, hay diferentes tipos de parcela. Por un lado tenemos, y dentro de estos tipos de parcelas podemos tener como dos extremos. Uno es en donde lo que le llaman slippery thermals, en donde la parcela crece como una entidad no diluida, sin arrastre por momento y con velocidad vertical W generada a través de la flotabilidad. Eso va a ocurrir cuando hay poca fricción con el ambiente, entonces sube con este proceso. Por otro lado, también tenemos la fricción fuerte, ¿no? Donde el movimiento vertical de la parcela está fuertemente amortiguado y la aceleración vertical es relativamente pequeña y a eso le llaman sticky thermos, ¿no? Entonces hay como toda una explicación de cómo es este proceso, esa transición de una atmósfera estable a una atmósfera inestable, ¿no? Y entonces tratamos de ver esos dos extremos y tratar de explicarlos o conectarlos con el modelo estocástico que tenemos. Queríamos, por ejemplo, ver si podemos derivar fórmulas analíticas en el límite de fricción fuerte o basados en fórmulas analíticas, cuáles pueden ser las propiedades de la nube que se pueden predecir en este límite, cómo se comparan esas predicciones con el límite de fricción débil, y esperamos pues que los límites de fricción fuerte y débil sean como cotas superiores e inferiores de la predicción de las propiedades de las nubes. Una de las cosas más importantes que queremos ver es si podemos estimar el tiempo promedio de iniciación de la convección, o sea, en qué momento hay convección, en qué momento ya se empieza a formar la inestabilidad. Y aquí nos vamos, no voy a hablar mucho sobre los detalles porque el tiempo corre, pero hicimos dos simulaciones, una con algunos parámetros en donde estaba asociado con la fricción débil, ¿no?
Cuando no hay fricción, cuando no hay ruido estocástico para nada, las parcelas, bueno, este modelo muy sencillo seguiría, es un sistema hamiltoniano desde el punto de vista matemático, seguiría energía, los contornos de energía constante. Pero como hay incertidumbre, eso pues es como que la nube va siguiendo, digamos, la parte física básica, pero la incertidumbre que genera la turbulencia pues puede ser que la frene un poco o la empuje un poco. Eso genera una evolución y la parcela dura un tiempo. Esta parte que ven aquí, donde está pues subiendo y bajando nada más, es como cuando ven nubes en el horizonte que no están desarrollándose, nada más suben, se desaparecen, surge otra. Y en algún momento, algunas alcanzan un nivel de convección libre. En este momento, cuando cruzan este punto silla, es como una, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman en Guatemala, la montaña rusa, bueno, el carrito este en las ferias, que llega al punto máximo y luego ya se va, ¿no? Y se siente feo, o bonito según sus gustos. Entonces, entonces sube, y ya cuando llega a ese punto, pues ya se va, ya no ocupan empujar al carrito, ¿no? De la montaña rusa, se sigue, y es lo mismo aquí, es como que ya llega a ese punto crítico y se va. Y la forma en que se va es siguiendo más o menos, aquí estamos mostrando algunos densidad de probabilidades, ¿no? Un proceso de Monte Carlo. Entonces, vemos que más o menos sigue la separatriz esta y sigue más o menos los contornos de la energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos con esto estimar la velocidad vertical máxima y eso nos da a su vez información sobre la intensidad, qué tan intensa va a ser la lluvia, ¿no? Entonces, con esos parámetros podemos extraer información útil, como qué tan intensa se espera que sea la lluvia. Y luego nos fuimos al otro límite, el límite de fricción fuerte, en donde también las nubes están abajo, en los primeros 3 kilómetros de la atmósfera, y en algún momento sube y también llega al nivel de flotamiento neutral, que es ya la parte, por acá cerca estaría la altura máxima a la que llega la nube. Y vemos que aquí no está siguiendo los contornos, ¿verdad? Entonces, es un proceso distinto y eso también nos va a dar información sobre la intensidad, qué tan rápido sube y nos da información sobre la intensidad. Hicimos una simplificación más para llegar a un modelo de este estilo y con este modelo sí pudimos aplicar el método de Kramer y llegamos a estimaciones de cuándo llegaríamos a alcanzar la convección, ¿no? Entonces, dependiendo de si es fricción débil, llegamos a esta fórmula, o si es fricción fuerte, llegamos a esta. Más allá de analizar este procedimiento, lo que me gustaría enfatizar es que pues son fórmulas muy sencillas, ¿no? Estos parámetros, estos factores se pueden estimar a partir de los perfiles de la atmósfera, los datos que se obtengan con ciertas mediciones, pero luego tenemos aquí es la inhibición convectiva, que tiene un valor negativo. Entre más grande esta inhibición, esto va a crecer exponencialmente con respecto a esa variable. Entonces, le va a tomar, si hay mucha inhibición convectiva, evidentemente, le va a tomar mucho tiempo llegar a formar la inestabilidad, ¿no? Entonces, pues refleja pues ese comportamiento y cómo afecta la inhibición convectiva de una manera exponencial el tiempo promedio que llegaría a formar la inestabilidad. Entonces, esto es lo que le puede interesar a los científicos atmosféricos y pues no tienen que hacer modelación, no tienen que hacer nada, nomás poner fórmulas y ya, ¿no? Entonces, digamos que el usuario quiere eso, ¿no? Y son formas, pues, de llegar a esas expresiones. Ok, entonces hicimos algunas simulaciones, vimos que pues sí coincidía más o menos, hicimos otros cálculos sobre la distribución de tiempos que tardaría y pues bueno, ya llegamos a esa parte.
Por otro lado, dentro de los procesos de los modelos estocásticos que me han interesado últimamente, porque pues tienen información más allá o sea, cuando hacen simplificaciones muy drásticas que nos llevan a modelos lineales o unidimensionales, se pierde demasiada información, pero al agregar ruido estocástico podemos recuperar bastante de la información que se perdió, digamos, o desde otro enfoque más estadístico. El mundo es estocástico, hay incertidumbre, ¿no? Entonces esa componente pues va muy acorde con el comportamiento de esos fenómenos. Entonces, estamos analizando con Adolfo este fenómeno, ENSO, el Niño Southern Oscillation. Es un patrón, lo voy a explicar un poquito, entonces es un patrón climático que consiste en la oscilación de los parámetros meteorológicos del Pacífico ecuatorial. Presenta dos fases opuestas, una de calentamiento y lluvias en el Pacífico Oriental, conocido como el fenómeno del Niño, y otra fase de enfriamiento llamada la Niña. Esta oscilación de la temperatura es oceánica y atmosférica, hay una interacción ahí muy importante. Este fenómeno es causante de la mayor variabilidad climática interanual. Se caracteriza por temperaturas en la superficie del océano, que lo vamos a llamar SST, Sea Surface Temperature, que son anómalas en el Pacífico Este. Estas anomalías están relacionadas con la profundidad de la termoclina. La termoclina es la capa con la mayor variabilidad de la temperatura en las aguas oceánicas. Entonces hay un cambio en esa profundidad de la termoclina en el Pacífico Este, así como con los vientos zonales prevalentes en esa región. En condiciones normales, los vientos alisos llevan agua fría del este hacia las regiones más cálidas del oeste, pero esta acumulación de agua cálida en el oeste provoca una mayor profundidad en la termoclina. Entonces aquí tenemos una imagen de condiciones normales, como la termoclina lleva cierta profundidad, en condiciones anormales, cuando se presentan las condiciones del niño, la pendiente está más amortiguada, ¿no? En la fase del Niño, estos vientos son menos fuertes y el agua en el Pacífico Este es mucho más cálida, por lo que la convección sucede de oeste a este, así que la termoclina en ambas regiones tiene una profundidad más similar. Además, se observan más corrientes del viento de oeste a este, los que le llaman los westerly wind bursts. Eh, entonces, aquí tomamos un modelo de Chen del 2021, que es estocástico otra vez y es de esta forma. Entonces, aquí T representa la sea surface temperature en el Pacífico Este. H, esta segunda variable, la profundidad de la termoclina promedio en el Pacífico Oeste. Tau representa la corriente de viento promedio en el Pacífico Oeste. Entonces, esas son las variables como que identificadas como más, digamos, importantes, relevantes. Y del lado derecho, estos cambios en el tiempo van a estar dados por estos parámetros, ¿no? Aquí hay un coeficiente R enfrente de la T, un omega que aparece aquí y acá, algunos alfas, ¿no? Enfrente de la corriente de viento promedio, aquí una fricción, ¿no? Y ruido estocástico con coeficientes constantes, excepto en esta última ecuación, en donde la amplitud del ruido va a depender de la temperatura de la superficie. Entonces, explicando un poquito eso, los parámetros R minúscula y H son coeficientes de amortiguamiento, omega caracteriza la frecuencia de oscilación, las alfas acoplan las corrientes de viento a las variables de la temperatura y la profundidad de la termoclina. Las sigmas son coeficientes de ruido constantes. La otra sigma, que tiene una expresión muy particular, es una función de t y entonces tenemos ahí una amplitud variable. Y las W mayúsculas representan ruido blanco. Este modelo es no lineal gracias a la componente alfa tau de t, ¿no? Este último término que les digo que depende del tiempo, perdón, la temperatura. Y el acoplamiento que dicho componente tiene con las otras variables a través de alfa t y alfa h.
Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, para ajustar los parámetros de este modelo se usan datos referentes de temperatura en la superficie en el Pacífico Este, la profundidad de la termoclina en el Pacífico Oeste y la velocidad de los vientos zonales en el Pacífico Oeste. La profundidad de la termoclina se toma de datos publicados por la NOAA, la velocidad del viento por un reanálisis de ENCAR y contiene un promedio diario por cada 2,5 grados. Entonces tenemos ahí datos que se toman también en la publicación y ahí se proporcionan también. Fue donde los tomamos. Y bueno, entonces pues, empezamos a hacer análisis sobre esos datos. Antes de eso, bueno, hay una diapositiva aquí que incluí en donde Adolfo está haciendo también un poco de análisis sobre la existencia y unicidad de las soluciones para ecuaciones estocásticas. Llega a encontrar las condiciones que se necesitan para poder demostrar la existencia y unicidad. En este caso, que los términos enfrente de las derivadas satisfagan condiciones de Lipschitz y de crecimiento lineal, y pues se da el caso y entonces tenemos por ahí un resultado teórico. Para estimar los parámetros del modelo a partir del conjunto de entrenamiento, utilizaremos el método de variación cuadrática seguido por el de máxima verosimilitud. Se usará además el teorema de Cameron-Martin-Girsanov para calcular la media probabilidad inducida por la solución, y se calculó, se hizo la aproximación de los datos, de los coeficientes en base a los datos, y fueron muy similares a lo que se presenta en la publicación de Shen. Para la estimación de parámetros se hizo una comparación de una trayectoria generada por el modelo, que es la naranja, con los datos de entrenamiento, que son la línea azul, y pues se puede comprobar visualmente que los datos generados se ven como provenientes del fenómeno, ¿no? Como que continúan con la tendencia. Para validar que nuestro modelo es adecuado para la evolución a futuro del fenómeno, generamos 1000 trayectorias para construir una trayectoria promedio e intervalos de confianza para cada variable a partir del último dato del conjunto de entrenamiento. La siguiente figura muestra una comparación entre estos intervalos de confianza y los datos del conjunto de validación. Entonces aquí vemos en esta figura estos intervalos de confianza producidos por el modelo contra las observaciones del conjunto de validación, dando resultados coherentes. Y pues para poder evaluar el poder predictivo del modelo propuesto, primero escogemos una ventana de predicción, por ejemplo, 3 meses. Posteriormente, para cada tiempo que ven ahí en la figura, para cada tiempo t de la serie de tiempo de validación, establecemos la condición inicial eh, tomada 3 meses antes, y a partir de esta condición inicial se generan múltiples trayectorias hasta llegar al tiempo deseado, el tiempo t, y el promedio de esas trayectorias en ese punto se escoge como la predicción al tiempo t. Dado que la variable de mayor interés es la temperatura en la superficie, nos enfocamos en esa para evaluar las capacidades del modelo, predictivo del modelo, y vemos pues una muy buena predicción, ¿no? Todo esto es como cosas similares a lo que se hizo en la publicación de Shen. Y en lo que está trabajando en parte ahorita Adolfo es en ver si, bueno, analizar la siguiente parte, que es que existe una degradación del poder predictivo bastante notable a partir de los 6 meses. Empíricamente, esto se ha observado con distintos modelos y está relacionado con la llamada barrera de predecibilidad de primavera, la cual se da en parte porque las fases del niño tienden a cambiar alrededor de esa temporada. Esto motiva la necesidad de desarrollar métodos de predicción más poderosos, ya sea a partir de modelos más complejos o incorporando técnicas novedosas. Y lo que nos interesa, lo que queremos trabajar es en algún tipo de interacción océano-atmósfera, utilizando, por ejemplo, esta publicación de Maida Stegman. Y bueno, con eso termino. Gracias. Si tienen preguntas, puedo tratar de responder. Ok, muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por la conferencia y ante todo por todos los aportes de todo lo que tenemos que hacer para orientar nuestro trabajo. Hay una pregunta que, bueno, de alguna manera ya se tocó, pero preguntan por la procedencia de los datos.
porque pues una preocupación constante es cómo tomo datos locales, por ejemplo, para poder hacer estas simulaciones, porque en términos generales, pues hay repositorios de datos y hay datos satelitales, pero si alguien quiere hacerlo específico para un lugar, pues, ¿qué tipo de datos son los que toman y de dónde? Sí, en varias publicaciones existen referencias a ciertos repositorios. En este caso, en la publicación de Shen, Nan Shen, él eh, menciona de dónde se obtuvieron esos datos. Esos son los datos en los que nos basamos también. Y los tiene disponibles. O sea, les puedo enviar el artículo de NAN para que vayan a la liga en donde están los datos, o espero que todavía estén disponibles. Muy Eh, bien, y sí, pues de ahí se obtuvieron. Y hay otras, si están, para datos más locales habría que hacer una búsqueda. Yo estaba buscando recientemente pues de algunas otras publicaciones hay otras fuentes, ¿no? Y estamos explorando un poco esa parte también. Puedo compartir también estas otras publicaciones en donde hay un poco más bueno, se mencionan otras fuentes adicionales, otros repositorios. Ujú. muy bien, muchas gracias. Y la otra inquietud que me plantean es dónde corren los modelos, porque ahora hay muchos sitios disponibles, digamos, en repositorios y todo esto, pero ¿dónde corren los modelos para poder procesar esa cantidad, para hacer 1000 pruebas del modelo? Pues, ¿dónde lo hacen? Sí, sí, muy buena pregunta. Hay modelos, o sea, el modelo el estocástico que les mencioné al principio, pues es un código que desarrollamos y lo corremos localmente, ¿no? En nuestros equipos. Como son simulaciones unidimensionales, hacer 1000 no hay mucho problema, ¿no? Ujú, Cuando se trata de cuantificar incertidumbre, estimar parámetros, pues puede ser un poco más costoso, ¿no? Eh, a veces utilizamos algunos clusters que tenemos disponibles pues eso es lo que usamos. Eh, este, un dato también interesante y muy útil del artículo de NAN es que también proporciona algoritmos para los cálculos que usó y a partir de ahí pueden hacer sus adecuaciones y hacer otros análisis para otro tipo de modelos. Porque las técnicas que él emplea, bayesianas, pues las presenta, pero con la finalidad de que también se pueden generalizar a otro tipo de modelos del mismo tipo, ¿no? Entonces, pueden extraer de ahí ese código y adaptarlo a sus modelos, a sus necesidades y correrlos localmente. Y así es, como digo, mucho más que 1000 pues ya quizás sí convenga tener algún tipo de acceso a algún clúster. Ujú. muy bien, muchas gracias. Entonces, esas son las inquietudes que han planteado por la vía del chat. Yo Y tengo una pregunta estamos, ahí. ¿sí? Gerardo, ¿hay un tamaño ideal para esas parcelas? ¿Cómo dimensionan cuál es el tamaño ideal de las parcelas, las dimensiones de las parcelas? Sí, bueno, sí, muy buen punto. La teoría es un poquito vaga en ese sentido, ¿ah? Porque supone, para llegar a ciertas ecuaciones termodinámicas, pues supone ciertas cosas, ¿no? Como movimientos adiabáticos que luego pues se pueden dar o no en esas condiciones, ¿no? Hay interacción, o sea, una parcela la estamos pensando como la nube completa. Para responder un poco la pregunta, pues una nube puede tener pues algún diámetro de 5 o 10 kilómetros Ajá. horizontal
y luego pues puede tener una base, ¿no? A partir de donde empieza a haber condensación y puede tener un desarrollo vertical que puede llegar hasta los, pues no sé, 12 kilómetros, ¿no? Entonces el desarrollo vertical pues sí es fuerte, de algunos 10 kilómetros en algunas ocasiones. Incluso hay nubes que atraviesan la tropopausa. La tropopausa se localiza, pues dependiendo de las condiciones y el lugar en la Tierra donde estemos, pues entre los 15 20 kilómetros, ¿no? Nosotros tomamos como 15. Y bueno, entonces es una parcela grande. Eh, y pero, pues como lo pensamos es como una región que delimita la nube, en donde la interacción que tiene con su ambiente es de cierta forma, o lo suponemos para simplificar las cosas, de cierta forma, y pues y suponemos algunas condiciones de frontera en las ecuaciones apropiadas para que podamos llegar a cerrar el sistema, ¿no? Y llegar a una ecuación concreta. Pero sí, más o menos 10 en horizontal y 10 en la vertical. Ah, ya. Ok. Sí, y me llamaba la atención también los criterios que utilizan para discriminar qué variables sí se quedan en el modelo y otras que no. Este, uno podría suponer que como no hay datos, podría eliminar ciertas variables, pero estas son las más importantes, podría darse el caso, ¿verdad? Entonces, no sé cuáles en este caso los criterios que ustedes utilizan para decir esta variable no va o esta variable sí va, aunque tenga pocos datos, ¿va? Y que solo los tenga que estar simulando. Sí, pues por ejemplo, en los de acá, eh, nos redujimos lo más posible, ¿verdad? Queríamos ver la posición de la parcela, entonces la altura y la velocidad a la que van. Las demás variables están como que encriptadas de alguna forma en la parte de la flotabilidad, de la fuerza de flotabilidad. Entonces, fue como que digamos, el argumento para nada más considerar estas. Incluso luego, como lo mencioné más adelante, nos quedamos con una sola. Es como lo más simple posible, ¿no? Y pues aquí la velocidad vertical, pues habría que calcular la razón de cambio de la posición, lo cual nos da algo que no sería diferenciable en ningún lado, pero este, es eso. Para este otro fenómeno, desconozco los detalles, pero dentro de lo que determina a las condiciones del niño, eh, tenemos o sea, la temperatura en la superficie, dentro de las mediciones se identificó como una variable importante. Lo que caracteriza eh, este fenómeno es la anomalía en la termoclina. Entonces, esa variable de la profundidad de la termoclina, pues fue también una variable a considerar que se identificó como importante. Y bueno, la corriente del viento promedio, pues un poco como que liga el océano con la superficie y con la atmósfera, ¿verdad? De hecho, hay otra publicación en donde tratan de simular esta interacción entre la atmósfera y el océano, ¿no? La atmósfera, pues con la humedad, la temperatura y la fricción que genera con la superficie, la cual también afectaría la temperatura y cómo la temperatura también puede afectar a su vez a la termoclina, ¿no? De esta forma, ¿no? La temperatura en la superficie, pues, hace que actúa como un proceso de relajación para la termoclina. Pues todo está ligado y esas son las variables que me supongo, o sea, que otras variables pudieron haber descartado. A mí me parece claro por qué son esas variables importantes, pero no me queda claro que no haya otras por ahí, como mencionas, que también lo sean, ¿no? Mm, Eh, ya. Ok. Sí.
Sí, mencionaste también que eran 3 meses lo que más o menos era el poder predictivo de estos modelos, ¿verdad? Es Ah, posible, bueno, es posiblemente que se deba a eso, que habría que incluir algunas otras variables o el cambio de ese fenómeno. sí, perdón. Son 6 meses la barrera esta de la primavera. Los 3 meses los tomamos como para hacer las predicciones. Tomamos lo que ocurre ahorita para predecir lo que va a ocurrir en 3 meses después. Eh, pero la barrera de la primavera es 6 meses, ¿no? Lo que hicieron aquí en la publicación de Shen y sus colaboradores es aplicar algunas técnicas bayesianas. Se tienen, digamos que no demasiados datos sobre estas variaciones en el océano para el fenómeno del Niño. Entonces, con pocos datos, lo que hicieron fue encontrar, entrenar al, eh, a la red, a una red neuronal Mm, utilizando el modelo estocástico como si fueran datos este, a priori. Entonces, eso ayudó a extender el poder predictivo un poco más o bastante más, pero se puede seguir mejorando. Entonces, no se fueron por el lado de agregar más variables, sino de rellenar lo que no estaba disponible en datos con modelación estocástica. Eh, pero estoy seguro que incorporando otras variables, y por eso es que queremos usar otros trabajos que existen relacionados aquí se agregarían más variables, ¿no? Porque aquí hay una interacción con la atmósfera, ¿no? Entonces hay otras variables que se incorporarían y queremos ver si eso pues, puede ayudar a mejorar. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí. Agregando un poco más de variables puede mejorar la predicción. sí, pues. Ok. Gracias, Gerardo. Y una pregunta muy general, tal vez, porque, digamos, estas variables, algunas estocásticas siguen una distribución, pero no necesariamente todas las variables que involucran el modelo siguen esa misma distribución, ¿verdad? Eh, ¿Valdría la pena saber históricamente la distribución de esas variables estocásticas o no importa, o si influye a la hora de calcularlo o calibrar los parámetros? Pues con estadística bayesiana se obtienen ese tipo de distribuciones, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí se puede como hacer cálculos de distribuciones, ¿no? Por otro lado, eh, quizás también estás pensando bueno, por aquí está, el ruido, o sea, que por qué se utiliza ruido blanco, ¿no? O en este modelo, también lo menciono. Eh, ajá. ¿Por qué tomar una distribución normal y no otro tipo? O sea, ¿por qué el ruido tiene que comportarse como una variable aleatoria con distribución normal y no otro tipo de distribuciones, ¿no? Entonces, es muy usual, eso es una discusión, digamos, que se ha tomado en cuenta y pues de alguna forma es también como un tipo de simplificación porque teóricamente al poner el ruido con esa distribución ayuda para ciertos cálculos, ¿no? Y ciertas conclusiones. Entonces es más como eh, por de un punto de vista teórico. Ujú. Pero Como para ajustar mejor. sí, se pueden considerar otras, ¿no? Y ver qué efecto tiene también. Sí, pues. Ok. Está bien, Gerardo, gracias. Sí. Muy bien, entonces sí, aquí nos podríamos pasar un buen rato, pero agradecemos mucho la dedicación de tu tiempo a nuestra unidad, a los interesados.
Y los asistentes, muchas gracias. Seguimos pensando en que necesitamos más interacción. Vamos a programar actividades como esta y ante todo pensando ya en la Escuela de Modelación Matemática para el 2026, entre la última semana de julio y la primera de agosto, para poder contar con el doctor Gerardo y otros colegas que pudieran apoyarnos para fundamentar mejor tanto la teoría como la práctica en este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Gerardo. Se te quiere y se te recuerda con mucho cariño aquí en nuestra pequeña unidad y en otras partes de nuestro país. Muchas gracias, igualmente, ¿eh? Me gustaría seguir en contacto y cuando ustedes así lo decidan, yo haré todo lo posible por acompañarles. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar nuestra transmisión, vamos a hacer una entrega simbólica de un diploma de reconocimiento otorgado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es apenas una representación de todo nuestro aprecio y agradecimiento. Licenciado Polanco, por favor. Ustedes me dicen si lo están viendo o no. Sí, Sí. sí. Bueno, Gerardo, como un reconocimiento a tu respuesta de siempre apoyarnos, aquí va este diploma. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Unidad de Modelación Matemática e Investigación. Otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo Hernández Dueñas por impartir la conferencia Modelos Estocásticos en la Dinámica Atmosférica, dado en la ciudad de Guatemala los 18 días del mes de septiembre del año 2025. Ir y enseñar a todos. Firman el doctor ingeniero Hugo Humberto Rivera Pérez, que es el secretario académico de la Facultad de Ingeniería de esta universidad, y la doctora Mayra Virginia Castillo Montes, coordinadora de la Unidad de Modelación Matemática e Investigación también de esta facultad. Así es que recíbelo virtualmente, Gerardo, y agradecido contigo por siempre prestarnos y brindarnos tu apoyo. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. te agradezco. Muy Bueno, bien, entonces cerramos nuestra transmisión. Muchas gracias a los que nos acompañan en las redes sociales y esta conferencia va a ser subida a nuestro canal de YouTube y también a nuestras redes. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros y no se pierdan que esto es solo el inicio de una temática profunda que vamos a estudiar con el apoyo de nuestros amigos. Que tengan todos una feliz tarde. Igualmente. bueno.